Aquí conversamos con quienes escriben sobre nuestras ciudades y sus protagonistas. Esto es Terraza, con Nicolás Valencia. Hola, ¿qué tal? Hoy conversamos con Carla Silva, coautora de Viña del Mar Moderna, junto al historiador Daniel Briones, publicado en el año 2022 acá en Chile. ¿Cómo estás, Carla? Hola Nicolás, bien, gracias. Muchas gracias por invitarme a conversar sobre arquitectura y cultura. El gusto es nuestro. Viña del Mar, para quienes nos escuchan o nos ven fuera de Chile, es una ciudad costera cerca de Santiago y si uno tiene la posibilidad de recorrer el centro de Viña del Mar o la borde costero, se da cuenta que la arquitectura es bastante excepcional. Sin embargo, Carla, ¿qué te inspiró a escribir el libro más allá de lo evidente de cualquier persona que camine por esa zona? Sí, bueno, primero que nada, yo he vivido toda mi vida acá en Viña del Mar, por lo tanto yo he sido testigo de cómo ha ido evolucionando la ciudad. Y la verdad es que en ese proceso he visto que cada vez se ha ido deteriorando más urbanamente la ciudad. Y, y junto con eso también hice una investigación en un magíster de arte, convención en patrimonio, la UPLA, donde tuve que desarrollar una tesis y en los temas que a mí siempre la arquitectura me ha llamado la atención. Yo soy diseñadora gráfica, no soy arquitecta. En este proyecto pensé que levantar una parte de esta ciudad que estaba en deterioro era importante y me puse a investigar un poco más y me di cuenta que estaban este trazado de edificaciones que no estaban siendo valoradas, que de alguna manera eh, no se estaban conservando bien, también muy deterioradas y reprimidas por los impactos sociales, políticos y económicos también que pasan en las ciudades, que son todas dinámicas, ¿no? Entonces, y que tenían este valor que pertenecían, por lo menos por su fachada, las reconocíamos por su pertenecientes al movimiento moderno. Carla, ¿y por qué estas obras, que son 10, Ujú. por qué estas obras y no otras, o más o menos? Porque yo creo que, bueno, estas eran, yo creo, las más representativas, las que tenían ciertas cualidades que se distinguían de otras por sus fachadas, básicamente, y que hacían un gran aporte también a la ciudad. Y además porque pertenecían a un periodo específico que es dentro de las décadas del 50 y el 60, que era el rango de edad que yo estaba estudiando y analizando. Pero básicamente porque eran las que, bajo ciertos criterios, tenían ciertas características estéticas que eran reconocibles con respecto al movimiento moderno. ¿Y cuáles eran esas características? Bueno, criterios, por ejemplo, que observé dentro de la arquitectura era el color, la modulación también de este color como de la fachada, así también los materiales con los cuales se estaba trabajando. Eh, bueno, posteriormente a la investigación, o sea, vi las fachadas, pero después entré a los edificios y también me encontré con otras características importantes que eran estos espacios interiores que de alguna manera también tenían ciertas cualidades interesantes que eran materiales de bronce, las entradas con mucho bronce y mucha iluminación en algunos casos, otros no tanto, y antejardines también en algunas construcciones que eran una especie de donaciones al espacio público, porque la verdad que en su momento estos edificios no tenían rejas, ahora actualmente están todos completamente enrejados, ¿no? Por seguridad. Claro, ya tienen cuánto más de 60 años. Em, bueno, a Viña del Mar lo asocian con el Festival de Viña del Mar, obviamente, Festival de Claro. Viña, el concepto de ciudad jardín.
Pero curiosamente, y a mí eso me llama la atención, igual, una ciudad relativamente nueva, porque fue en el siglo XIX, pero tú planteas que eh, antes de la década de los 50, años 30, ya estaba esta idea considerándose de ciudad balneario. Eh, ¿quién empujó esa idea? Eh, Mira, yo creo que todo el auge de Viña parte básicamente con el tema de los ferrocarriles. Ya en 1863 ya hay una conexión entre Valparaíso y Santiago y también este contacto con el interior de Viña del Mar, que es Quillota, Limache, ¿no? Que traían esta exportación agrícola. Eso de alguna manera hace que esta ciudad empiece a quedar ahí en un territorio interesante. Y que, bueno, posterior al terremoto de 1906, que en Valparaíso, emigran muchas familias a Viña del Mar, donde empiezan a encontrar que este lugar tenía ciertas cualidades paisajísticas increíbles y que empiezan a sentarse en esta ciudad. Y bueno, las transformaciones de ciudad balneario comienzan en claro, en estas dos primeras décadas del siglo XX, que de alguna manera se dan por bueno, beneficios geográficos que tiene la ciudad, por supuesto, que todo este paisaje de alguna manera es un gran extraordinario, y otros procesos que de alguna manera tienen que ver con la aprobación de las leyes laborales que se dan en 1924, ¿no? Que de alguna manera la promulgación del Código del Trabajo que se da en 1931, que tienen que ver con el beneficio del desarrollo del ocio y actividades de recreación que tienen que tener las personas. O sea, en resumen, en el fondo las personas ya pueden tener vacaciones pagadas, ¿no? Y claro, y este lugar tenía esas cualidades de descanso. Estaba una sociedad, podríamos hablar, muy neurótica, con muchas enfermedades producto del desarrollo de la industrialización y el trabajo, y se dan cuenta que ya con esta protección laboral pueden darse ese tiempo de disfrutar y de la recreación, y este era un lugar que tenía las condiciones perfectas para poder venir a bañarse en el mar. De hecho, bueno, podemos considerar también que estaba el tema de la tuberculosis y toda esta neurosis social que de alguna manera necesitaba beneficiarse para sanarse y ir a un lugar que de alguna manera tuviera ciertas cualidades. Y Viña tenía todas esas condiciones que de alguna manera le dieron esta virtud, este desarrollo como un lugar turístico. Fue a poco, fue progresivo, obviamente, pero por ejemplo, von Schröder hizo en la playa Miramar, desarrolló unas tinas de agua de mar caliente, donde la gente iba a bañarse, y todo esto también generaba ciertos beneficios para la salud que eran sumamente importantes. Entonces, entre el tren, entre todo este tema como de leyes, de políticas que empezaron a generar que la gente empezara a fijarse en este lugar. Sí, esa conexión que comentas, Carla, es clave y es un buen recordatorio de que la idea de la vacación es algo bastante moderno, o sea, contemporáneo. Nos lleva más de un siglo. Creo que también coincide mucho con una, una visión más higienista de la ciudad también. En este Claro, contexto totalmente. también está el tema de lo que llamaron la cuestión social, en el caso de Chile, todas las problemáticas de hacinamiento, producto de migración e industrialización, como tú planteas, y también esa relación que había entre el paisaje y la salud, la buena salud. Hasta el día de hoy se sigue hablando como de tomar aire cuando uno se siente un poco mal o lo bien que hace el mar, sobre todo en un país como Chile, que no lo escuchan, gran parte del país vive en el interior, en ciudades que son mediterráneas, entonces también hay una cosa simbólica. Sí, totalmente. Pues imagínate que la gente no se bañaba en traje de baño. De hecho, Viña cuando se fundó le daba la espalda al mar. Donde estaba el Palacio Vergara no era cerca del mar. Y donde estaba la playa, que era esta playa Miramar o Caleta Barca, era un lugar de pescadores que era un espacio como residual donde nadie iba, porque además bañarse no existía, o sea, no estaba contemplado dentro de unas posibilidades.
Entonces eso yo creo que fue como clave en ese sentido de encontrarse con el paisaje, ¿no? El ser humano. Y bueno, venían con también esta tendencia higienicista que tú dices, que viene de Le Corbusier y de todo lo que estaba pasando en las ciudades en Europa. Hola, hacemos esta breve pausa para invitarte a que nos sigas en Spotify y nos evalúes con 5 estrellas. O bien, nos veas en YouTube y te suscribas y nos des un like. Sigamos. Y nos saltamos a la década de los 50, que el libro aborda el año 50 y los 60. ¿Cómo, cómo crees que esto sucedió? ¿Fue un match intencionado? ¿Fue coincidencia entre esta visión de ciudad con el movimiento moderno en el caso de Viña del Mar? Sí, yo creo que fueron varios factores que se conjugaron y que se fueron articulando entre sí. Bueno, por un lado están estas leyes sociales que empujaron en el fondo en la búsqueda de lugares que tuvieran estas cualidades, pero también políticas públicas con respecto a hubo un auge económico, que en el fondo económicamente el Estado también empieza a manejarse de manera distinta y que empieza a invertir en infraestructura pública, ¿no? Entonces eso yo creo que fue importante para Viña y que esa infraestructura pública se reflejó en la modernización de las ciudades como pavimentación de calles, alumbrado público y otro tipo de infraestructura. Después, en 1928, está la ley de fomento al turismo y progreso de la ciudad, que eso también fue importante para Viña del Mar, donde se autoriza la contratación de un empréstito, se llama esto, que es como una suma en esa época de 14 millones de pesos destinados a obras de mejoramiento de la ciudad. Y eso fue durante el proceso de alcaldía de Manuel Osa para la ciudad de Viña del Mar. Entonces, también había una junta pro balneario de gestión y administración que se iba abordando para la ciudad. Y bueno, obras importantes que se hicieron en la ciudad a fines de 1920, en 1930 aproximadamente, que fueron estas dos piscinas públicas, que es la piscina 8 Norte y la piscina de recreo, que fueron sumamente importantes obras sociales en el fondo, que fueron atrayendo más turistas y más personas que quisieran venir a visitar esta ciudad. Bueno, y como referencia, obviamente, Europa era, el Mediterráneo, Europa era como una referencia que tenía Viña y que quería convertirse en una especie de balneario como la Costa Azul. Mm. Ese era el objetivo, ¿no? Y apostaba a ser uno de los balnearios más importantes de Chile y a nivel mundial también. Entonces se está invirtiendo mucho en eso. Y posteriormente a eso también las inmobiliarias vieron una oportunidad de inversión en esto que estaba pasando y empezó esta expansión urbana y arquitectónica con este ímpetu habitacional. Y el modelo de construcción en ese momento eran estos conjuntos habitacionales que antes no existían, pues antes eran casas, casonas, ¿no? Temas como más decimonónicos y que eran para familias de élite que venían a veranear acá. Bueno, estos conjuntos también tenían un concepto de una élite que se vino, eran sus segundas viviendas, ¿no? Y hubieron beneficios como subsidios que se dieron también a estas ventas de estos departamentos que ayudaron a que hubiera más interés. Claro, En, fue un círculo virtuoso. Carla, estos edificios, para cualquiera que haya estado en Viña, tienen un lenguaje común. Eh, Mencionaste recién, obviamente, la labor que tuvieron las inmobiliarias. ¿Cuánto de esa forma final, crees tú, es producto de los diseñadores? ¿Cuánto es normativa? ¿Cuánto es inmobiliaria? Sé que no es fácil llegar a porcentaje, pero una idea de cómo llegaron a eso en comparación con lo que uno ve hoy en día en la Villa del Mar contemporánea o en cualquier ciudad donde pareciera ser que la mano de arquitectos pesa mucho menos que antes. sí, totalmente. Bueno, yo creo que la mano del arquitecto era muy importante en este periodo, eh, porque
claro, toda esta generación de arquitectos de esa época, la tendencia europea la habían adquirido, ¿no? Muchos habían viajado, algunos habían estado en la Bauhaus o habían estado trabajando con Le Corbusier. eh, este como clan, podríamos decir, de arquitectos se conocían entre sí, por un lado otros publicaban, hacían publicaciones y había como un piso de arquitectura que era de alto estándar, yo creo, ¿no? Que de alguna manera se fue desarrollando en estos edificios y que, eh, por ejemplo, yo me metí en el edificio Copacabana y tú entras al departamento por el pasillo y al frente del departamento hay otro departamento más chico que es eh, para servicio, como servicio, para personas de servicios, aunque los departamentos no son tan grandes en ese caso que en Copacabana, pero sí tenía una pieza de servicio, ¿no? Entonces, o por ejemplo, el Monte Carlo, el edificio Monte Carlo tenía calefacción. Chapira y Eskenazi en ese sentido tenían pensado que eso era súper moderno para la época, porque los departamentos que tuvieran calefacción no tenían, ¿no? Y otra cosa que tenía, cualidades que tenía Chapira y Eskenazi es que los que compraban el departamento, ellos podían darle ciertas soluciones más particulares a sus departamentos dependiendo de los requerimientos de lo que ellos tuvieran. Entonces había toda una condición distinta a lo que podemos ver ahora con respecto a eso. Claro, también uno se nos olvida que uno compara el Viña Mar de ahora con el de ese entonces y se nos olvida que eso, como tú planteaste, eran segundas viviendas para una élite. Por lo tanto, es como el equivalente a lo que uno pensaría en Santiago, quizás con proyectos en Barnechea, en Vitacura, San Isidro, en Lima, en Barrio Norte, en Buenos Aires, etcétera. No fue Ujú. simplemente, solo que claro, está más en la ciudad que hoy actualmente. En esos edificios también, bueno, hay este nivel de detalle que increíble. Mencionaste algunos de esos detalles. Uno va por Villa Mar y se da cuenta que claramente eh, hay un trabajo distinto con esa arquitectura. ¿Qué cosas te sorprendieron en esta investigación, considerando que has vivido toda tu vida, si no me equivoco, en Viña del Mar? ¿Qué cosas te sorprendieron a pesar de la historia? Eh, bueno, me- o sea, de los edificios en particulares, claro, ahí uno va teniendo sus regalones que te empiezan a aparecer como cuáles son lo más atractivo, ¿ya? Uno de los edificios que la verdad que me llamó mucho la atención fue el Baburiza, que está ahí arriba del Cerro Castillo, por su austeridad exterior. Yo creo que ese es uno de los edificios que más cerca aparece como a la Bauhaus o al movimiento moderno dentro de los otros, porque los otros tienen tendencias más, podríamos decir, brasileras, ¿no? Hay un tema ahí como que también hay una tendencia importante que viene desde Brasil y ese tipo de construcciones, con las celosías, por ejemplo, para la ventilación de las cajas de escalas que hay, pero el Bauriza tenía su particularidad que el interior del edificio era un edificio de lujo, pero que no te lo imaginas, así, de barandas de bronce, los ascensores, cada piso con un suelo de modulaciones de mármol, otro piso tiene modulaciones de estos adoquines de colores, entonces va pasando por el piso y va teniendo distintas tonalidades. O sea, todas las terminaciones eran a otra escala de elite, podríamos decir. Corrígeme, este no es el Costa Azul, ¿no? El que No, está. el No, es Costa Azul otro. está al Claro, lado del Bauriza. perfecto. El Bauriza es mucho más como austero por fuera. eh, claro, el Costa Azul tiene esta cosa como un anfiteatro que es medio curvo y que da hacia el horizonte, porque también el tema de las vistas, o sea, uno de los criterios que yo también elegí es que estaban en lugares estratégicos estos edificios. Entonces, estos dos están en un lugar, pero
muy estratégico en la ciudad para poder tener esta vista como si fueran unos transatlánticos que estuvieran navegando en el mar. Finalmente esa era como la sensación. Sí, bella analogía. Estos edificios se ven, de hecho, desde el clásico reloj de flores, para quienes estén en Viña, se alcanzan a ver ahí. Sí, es verdad, como ahora que te escucho, claro, son edificios que tienen una muy buena presencia y mencionaste también el tema de como ese, como influencia brasileña y por la época coinciden que también el 60 se inaugura Brasilia y también, me imagino, acá no sé si estoy especulando de más, pero me imagino que había una idea de que quizás el modernismo en Brasil fue capaz de adaptarlo a esa condición climática, pero también como el sentido de la vida que quizá en Chile no tenemos y por tanto uno lo puede ver reflejado en edificios como el Copacabana. E incluso toda esa costa hermosa que se da entre el Copacabana y los edificios que están sucesivamente. ¿Hay algo de esto que te haga sentido o simplemente fue algo que se me ocurrió ahora? No, totalmente. O sea, la entrada del Copacabana tiene el suelo que tiene Brasil en su costa, o sea, tiene dibujado eso. Obviamente que hay una gran influencia, yo creo que los arquitectos viajaron mucho, viajaron a Europa, viajaron a Brasil, y tomaron todas estas ideas y las trajeron acá a Chile. Y en este paisaje y en esta geografía se pudieron desplegar de la mejor manera posible Mm. por estar cerca del mar, ¿no? Era un experimento también, o sea, el Copacabana tiene un tema cromático que, bueno, alguien que viene por un día a lo mejor no se da cuenta, pero uno cuando lo ve día a día te das cuenta que siempre está vibrando de un color distinto dependiendo de la luz. Es como cinético el edificio, ¿no? Tiene estas modulaciones que se están moviendo, que era una de las cosas que yo creo que a mí, como soy diseñadora gráfica, me empezaron a atraer demasiado porque veía que esto era como una obra de arte, el edificio con su Mm. fachada. Sí, además también me imaginé esa escena, porque para quienes no escuchan y no saben dónde está esto, imagínense, bueno, está el estero Marga Marga, está el Copacabana, y obviamente llega la luz del atardecer, y ahora que lo pienso, calza muy bien un sector que tiene no solamente este legado del movimiento moderno, está el Cap Ducal, está arriba la casa de La veraneo, no sé, presidencial, claro, la presidencial, Palacio el Cielo Presidencial. Castillo, claro, Ujú, Palacio Presidencial, y está el casino, y sin embargo son de tiempos distintos, pero ujú. genera una armonía Y única en el sector. sí, estaba el Hotel Miramar también, que no es el Claro. mismo Hotel Miramar que nosotros conocemos ahora, porque en ese momento, o sea, el Hotel Miramar tenía una arquitectura moderna, que era también esta como arquitectura media naval que se le llamaba, que trataba como de simular un transatlántico. Claro. Y Carla, mencionaste algunos nombres y probablemente quienes conozcan un poco de arquitectura chilena los van a reconocer. Bueno, mencionaste a Chipira Esquinazi. También hay proyectos de Sergio Larraín, Sí. Osvaldo Larraín, Jaime Larraín y el grupo que estuvo detrás de lo que vendría siendo después Torres Tajamar y Villa Portales, Valdés Castillo Huidobro. Esto es anterior a esos proyectos. Te- ¿Qué crees tú? Algo adelantaste que bien habían probablemente conocido Europa, compartían este idea de movimiento moderno, pero ¿en qué momento encuentras estos arquitectos en esta época? Porque probablemente todos venían de épocas distintas, Ujú. totalmente, me imagino. O sea, verían los arquitectos de épocas distintas, pero claro, empiezan a conversar entre sí las mismas obras, ¿no? O sea, la infraestructura de 1930 que está, el Casino de Viña, el Palacio Residencial, el Hotel Miramar en ese momento, que tenía otra arquitectura, el Hotel O'Higgins también, bueno, el Teatro Municipal, porque también hay obras que van acompañando para que se genere esta escena turística y de eventos culturales que de alguna manera son sumamente importantes y que son de estilo más bien neoclásico y que posterior a eso empieza esta renovación, podríamos decir, y crecimiento urbano a través de estos otros arquitectos que ya empiezan a introducir no me gusta hablar de estilo, me gusta hablar de un movimiento moderno, ¿cierto?
¿Qué- ¿Por qué hace la diferencia? Por curiosidad, considerando que eres diseñadora, me Porque Le interesa. Corbusier decía que la arquitectura no era un estilo, básicamente, eso lo aprendí. Entonces, y creo que soluciona cosas importantes y que, bueno, tiene aspectos estéticos, pero su principal función tiene que ver con resolver temas sociales. Entonces, por dejarlo que sea un movimiento, ¿no? Carla, ¿hay algo similar en Chile en la época o posterior a lo que pasó en Viña del Mar? Ah, buena pregunta. Eh, Mira, yo he viajado harto por Chile y yo creo que esto no se replica. Podría haber en Valdivia, tuve la suerte de conocer el Hotel Pedro Valdivia, ¿no? Que podría haber tenido, podría haber sido como un comienzo de esto. Mira, me encanta hacer esta comparación. Como dice la Casu Seger, que como a Europa son los monumentos, a Chile es el paisaje. Bella También, frase. en el fondo, lo que pasó en ese momento en Europa, que fue las guerras y que devastó completamente las ciudades, y por eso de alguna manera aparece esta solución, en el fondo, de construcción y de urbanización de las ciudades a través del movimiento moderno. Bueno, y eso emigra como tendencia a Chile, pero el problema que nosotros tenemos, que no tenemos guerra, es que tenemos terremotos. Y finalmente Claro. nuestras ciudades igual a veces quedan en ruinas. Entonces, en Valdivia o en Chillán, o estos terremotos que de alguna manera fueron devastando las ciudades, se pudo dar a través de una solución a través de esta reurbanización y este estilo de construcciones que fueron una buena solución de emergencia para esos acontecimientos. Entonces podría decir el Chillán, pero no tiene el paisaje que tiene Viña, por Claro. ejemplo. Claro, que en Viña del Mar se dio una serie de factores que tú bien explicaste que no, a mí me parece, creo que no se ha dado en otra parte de Chile. Cuando hablaste del Hotel Pero Valdivia en Valdivia, es lo que ahora es el casino, ¿o no? ¿O está en Sí, otro lo lado? vendieron, la verdad es que no digo, pero lo vendieron y construyeron otro, no sé si un mall, no estoy segura, ¿El que tendría está en que... la costa? O sea, en la ribera calle Sí, calle, del estaba en la puente. primera, Ya, sí. sí, entonces ahora es Creo un que hay un Enjoy. mall ahí y a lo mejor tiene un casino adentro del mall, puede ser, pero Claro, si es el que estoy pensando, entonces el Enjoy Casino. sí. Carla, se nos está acabando el tiempo, pero obviamente me interesa saber cómo volver al presente. ¿Cómo se encuentran estos edificios hoy en día? De que no solamente ven el libro, que también está disponible en internet, sino si se dan una vuelta por Viña. ¿Cómo nos vamos a encontrar con estos edificios? ¿En qué estado están? Mira, yo cuando hice el catastro me pasaron varias cosas, porque además me tocó estar en pandemia, entonces tampoco era tan fácil poder entrar a los edificios. A veces buscaba qué edificios estaban arriendo y iba a ver el departamento y me metía a la mala y ahí podía sacar fotografías y hacer registros. Después hablé con las administraciones ya para hacer el libro, porque era una publicación. Y, y bueno, y ahí en las administraciones me di cuenta que hay algunas que sí realmente saben la importancia del valor histórico que tiene el edificio y que de alguna manera están tratando de conservar dentro de lo que se puede las cualidades de los edificios. Por ejemplo, en Copacabana habían tenido que cambiar la puerta y esta puerta era de bronce con fierro y hicieron una réplica exactamente igual a la que tenían. En el Costa Azul, por ejemplo, tienen una paleta de colores que es la que tiene que ser siempre porque es la que determinó el arquitecto en ese momento y hay que respetarla y no lo van a cambiar de otro color. Pero hay otros edificios que, por ejemplo, claro, le cambiaron la mampara de la entrada y le pusieron una puerta de madera como colonial. Eh, por ejemplo, ¿no? En Monte Carlo Claro. podemos ver en sus terrazas que le hicieron ampliaciones. Wow. ¿Te fijas? Entonces, que casi es como sorprendente. Ahora estaban con un tema legal y parece que iban a tener que derrumbar esa ampliación que le habían hecho, porque el Monte Carlo, que queda en San Martín, que es este medio redondo, negro, con acrílicos negros, eh, tiene unos balcones muy pequeños salidos hacia afuera, que son muy parecidos a la escuela de la Bauhaus, del edificio diseñado por Gropius, ¿no? Que era como lo que me llamaba la atención de ese edificio.
Y claro, como son pequeños los balcones, la gente empieza a necesitar más espacio y trata de hacer ampliación. Y por otro lado también pasó que vino el estallido social y los edificios que estaban en el sector del centro de Viña también fueron afectados claro, por temas de vandalismo. Entonces tú ibas a ver el edificio y estaba todo tapizado de placas de metal. Entonces yo sentía que era una urgencia poder hacer este rescate para por lo menos dejar un testimonio antes que o viniera otro terremoto y desaparecieran, o temas políticos y que puedan pasar también por encima de todas estas edificaciones que no han sido, no habían sido valoradas, que eso es increíble, pero no habían sido valoradas, y yo me doy cuenta porque cuando entrego el libro, las personas que lo leen después me dicen que recorren la ciudad de manera distinta, ya se les aparecen estos edificios con una importancia histórica. Sí, totalmente. Además, también son edificios que siguen vigentes y que por lo tanto vendemos todos de que los propietarios también entiendan el patrimonio en el que están viviendo. Carla, muy brevemente, ¿con qué nos deberíamos quedar de esta época o de esta obra en realidad? Ay, bueno, fue un momento de auge de la ciudad. Yo creo que eso es súper importante, donde habían cambios importantes sociales que de alguna manera se reflejaron en estas construcciones. Formas de habitar distintas también. La ciudad era una ciudad estacional en ese momento, ¿no? La gente venía a veranear y después se iba, por lo tanto la ciudad se vaciaba. El contraste de lo que estamos viendo ahora, que es una ciudad que está completamente saturada, con edificios de mucha altura, que están rodeando en el fondo estos otros edificios, y que hay que hacerse cargo del crecimiento de las ciudades. O sea, un edificio va a solucionar ciertas cosas sociales, pero también hay un plan regulador y una urbanización que de alguna manera tiene que acompañar eso, y que en esos momentos se pensó. Claro. Entonces, como un ejemplo, ¿no? Para poder tomar y ver, bueno, si se pudo hacer, ¿por qué no se puede volver a hacer, ¿no? Yo creo que eso es el reflejo, en el fondo, de estas edificaciones. Carla, te quiero agradecer. Hoy estuvimos conversando sobre Villa Mar Moderna y gracias por esta investigación y gracias por conversar de esto en Terraza. No, gracias a ti. Y bueno, en relación a tu última pregunta, también tiene que ver con las políticas públicas. Yo creo que eso quiero dejar como frases que son sumamente relevantes para poder hacer grandes cambios en las ciudades. Nada, pues agradecer estos espacios. Yo creo que hay que difundir lo que está pasando en las ciudades. Son muy dinámicas y el soporte de la sociedad. Por lo tanto, estas instancias son importantes para poder proyectar ciudades mejores a futuro. Esto fue Terraza con Nicolás Valencia.